El señor ingeniero Héctor Rodríguez es gerente general de Yachay, la ciudad del conocimiento. Hoy vamos a hablar con Héctor, ya ha estado aquí antes, y ya no se trata de enterarnos qué hace Yachay, sabemos todo el mundo, se ha hecho una adecuada divulgación de esto. Nos parece importantísimo que la sustitución de importaciones de antes, la nueva matriz productiva, tenga hoy un soporte de conocimiento tecnológico y científico, y eso es Yachay. Pero hoy vamos a hablar de parques tecnológicos. Héctor, gracias por aceptar mi invitación. Estás aquí para explicarnos qué es un parque tecnológico. Muy buenos días, Marcelo, muchas gracias por el espacio, siempre conveniente, aparte de escuchar la buena música de Radio Sucesos, pues tener la oportunidad de compartir con la audiencia el propósito de Yachay, crear un parque tecnológico, más allá de la universidad. Creo que alrededor del actor académico, la labor fundamental de un parque tecnológico es enlazar al sector productivo. Nosotros nos enfocamos en crear competitividad, mejorar la productividad de nuestro sector productivo con base al conocimiento y al saber. Te pregunto, Héctor, en el pensum de estudios de Yachay, en las diferentes escolaridades, escuelas, facultades, como quieras tú llamar, hay siempre un brazo tecnológico, conceptual, académico. Esto es ya lo práctico. El parque tecnológico es de enlazar ese conocimiento, esa teoría, ¿no es cierto?, con los afanes de la producción objetiva. ¿Me equivoco? Para nada. Mira, Marcelo y a la audiencia, la industria ecuatoriana ha sido una industria que básicamente ha importado paquetes tecnológicos, desde la petrolera, que es la más grande, hasta la más pequeña o la más incipiente, que saca la cabeza, digamos, en tema de exportaciones con base tecnológica. El propósito del parque tecnológico no es únicamente fijarse en la nueva universidad que se creó, que es la Universidad de Tecnologías Experimentales del Ecuador, que, dicho sea de paso, tiene una planta docente bastante bien calificada, una comisión gestora que es de lujo para varias universidades, incluso de los Estados Unidos. Pero el propósito del parque tecnológico es enlazar todo el acervo tecnológico del país, en las tesis olvidadas, en las patentes que están dormidas, en ese conocimiento que está guardado y no quiere salir del closet, para pasarlo a quien realmente lo necesita. Muchas veces importamos esas soluciones, compramos fuera la tecnología, y lo que se trata es a veces de desempaquetar, de abrir el celofán de esa tecnología que importamos. Eso se llama ingeniería inversa, y en otros casos de desarrollarla con capacidades propias para lograr sustituir importaciones, pero mejorar la productividad. Yo te acabo de escuchar algo que me permite hacerte una pregunta que va a ser, Héctor, una pregunta difícil. Desempolvar a todas aquellas experiencias e investigaciones tecnológicas que están archivadas y que podemos aprovechar en un mundo tecnológico tan dinámico, Héctor, tan dinámico, tan alucinante, en donde día a día está marchando hacia adelante y dejando atrás la tecnología. Ayer y anteayer, esto que está guardado, archivado, ¿tiene algún sentido volverlo a activar? ¿No está anacrónico y obsoleto ya? Esa es la pregunta difícil que te hago. La base tecnológica es dinámica. Por supuesto, las soluciones innovadoras que dejan obsoletas las soluciones a los mismos problemas que nos enfrentamos los seres humanos. Voy a poner un caso, un ejemplo. Yo quiero mandarte un texto de 160 palabras o 140 caracteres. Más bien el Twitter, ¿no? Quiero mandarte un texto, pero estamos en 1850. ¿Cómo lo resolvíamos? Olvidemos de Twitter. 140 caracteres en 1850. ¿Cómo te transmitía ese mensaje? Por telégrafo. Por telégrafo, ¿verdad? Pero ¿a quién se le ocurre utilizar el telégrafo cuando ya tienes el teléfono o cuando ya tienes el Twitter? A eso voy y te vuelvo a preguntar. ¿Tiene sentido desempolvar el telégrafo? Pero hay elementos de la tecnología que están investigados, que están aterrizados a nuestra realidad y que es necesario rescatar. Es decir, siempre no guardado, aparentemente anacrónico, hay algo que puede estar vigente. Exactamente. Y hay base tecnológica nacional en las tesis, por ejemplo, de las universidades, que en los últimos 2-3 años no han perdido vigencia, en los últimos 10 años. De las politécnicas. De las propias politécnicas, de las propias universidades de nuestro país, que no se utilizan o que quedan apertrechados, digamos, ahí en las estanterías de nuestras universidades. Lo que se trata es de brindar la posibilidad de trasladar ese conocimiento hacia las empresas y generar pertinencia, algo importante en la... Oportunidad.
es un costo de oportunidad que no lo ha sabido aprovechar el empresariado ecuatoriano. Y voy a dar un par de cifras. Una importante. La cantidad de presupuesto que se le ha asignado a la investigación y desarrollo de parte de las empresas es ínfima, ni siquiera llega al 1% del total de las ventas en el país. Esto en contraste, porque hay que poner la comparación. La comparación es necesaria, nunca es odiosa, es necesaria. En el primer mundo, la empresa privada gasta cualquier cantidad de dinero en investigación. Se llega hasta el 15% del total de la facturación, por ejemplo, en países como Finlandia, Noruega o la propia Corea. Eso es Silicon Valley, ¿no? Eso es de lo que se trata, es que llevemos el concepto de Silicon Valley, donde emergió esa sinergia entre la empresa privada y la universidad para generar soluciones propositivas a los problemas de las empresas. Quiere decir que ya estamos en eso los ecuatorianos. Estamos en eso, pero no nos olvidemos de algo, y ahí probablemente generamos una discusión que creo que es muy sana. El propósito de Yachay es generar desde el Estado una plataforma de servicios que por la escala del parque tecnológico no se ha dado desde la iniciativa privada. Es decir, si nosotros trasladamos la experiencia de Silicon Valley, y para algunos que no saben leer la historia en su contexto, piensan que emergió por las fuerzas del mercado, por la mano invisible del mercado. El otro día, y comparto con ustedes una lectura, una autora recomendada para ti, Marcelo, te voy a entregar el libro, Mariana Mazzucato se llama, una profesora de Princeton, que demostraba cómo Apple, en los 10 primeros años de vigencia, por cada $10 que facturaba, 7 provenían del Estado, de subsidios directos o indirectos. Te entiendo, Héctor. Se necesita, el mercado te va imprimiendo necesidades de crecimiento tecnológico, adaptaciones nuevas. Eso es verdad, y es una gran verdad. Pero también esa base tecnológica se planifica por parte, ¿no es cierto?, de los responsables centrales en cualquier país, incluyendo países de economía liberal. Es una suma de dos cosas: el dictado del mercado y la planificación. Por supuesto, las necesidades no se las puede inventar el Estado, pero por supuesto que podemos unir el aporte del sector público, que es la base de esa economía de escala que necesita para dar saltos cualitativos importantes en las divisiones de investigación y desarrollo de nuestras empresas. Qué bonito es ver a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores sustituyendo importaciones, pero no solamente por el hecho estético y chauvinista de decir esto es hecho en Ecuador, sino por el hecho mismo de subir la competitividad y poder ganar mercados afuera. No quedarnos en el hecho de la depredación o ser vulnerables a la depredación de peces más gordos que ya invirtieron estos dineros afuera. A propósito de esto, Héctor Rodríguez, quiero recomendarte algo hoy día. Justo hoy día, Diario El Comercio te trae una entrevista a un profesor de Harvard, un doctor Hausman, que él duda, él está incierto, él está escéptico. Dice que la nueva matriz productiva podría restarle competitividad a la producción nacional y a la capacidad exportadora. Tienes que leerte, porque sería bueno que le aclares a este señor Hausman en qué está el Ecuador. Bueno, afortunadamente hemos leído la obra de Hausman y de Klinger, que es... ¿lo conoces entonces? Por supuesto, el profesor Hausman y el profesor Klinger, autores de una obra importante alrededor de los saltos cortos y los saltos largos en la especialización de la economía. Hausman trata de demostrar que es imposible llegar a hacer saltos largos, es decir, un cambio de banano a microprocesadores, cambios bruscos. Esos saltos largos los denomina Hausman, sin hacer antes una transformación de capacidades individuales y colectivas para reespecializar poco a poco la economía. Creo que en el mundo hemos visto cambios acelerados de matriz productiva. El sureste asiático es una prueba de ellos. Lo que acabamos de ver en Qatar creo que es importante en términos de la semilla que ha generado el propio petróleo, la industria extractivista, para transformar esas matrices productivas en tiempos récord. Quiero decir que si bien la historia demuestra que se pueden hacer cambios en 20, en 30 años, en el Ecuador, en el campo energético, estamos viendo unos cambios impresionantes en menos de 10 años. Claro, el sureste asiático, los llamados tigres, hicieron su cambio contrariando la tesis de Hausman. Lo hicieron muy rápidamente, presionados por la circunstancia, y no le toca otra alternativa al Ecuador que seguir ese modelo.
Por supuesto, nosotros tenemos que aprender no solamente de las teorías, sino también ir con los contraejemplos. Y creo que la lección aprendida en este caso, tanto de los tigres asiáticos como de algunos de los Emiratos, es fomentar un recambio generacional en las fuerzas productivas. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero, el cambio cultural en términos de la necesidad de generar investigación y desarrollo para mejorar la capacidad productiva. Es un cambio mental. Es un cambio mental, es un recambio de generación de los promotores de la inversión privada en el país. Estimular esas capacidades implica confiar en las universidades. Imaginemos que tenemos dos puntos del Producto Interno Bruto, 2.000 millones de dólares dedicados a investigación, desarrollo y educación superior. ¿Esos 2.000 millones de dólares los podemos poner a servicio de la empresa privada? Por supuesto que sí, porque el investigador, el profesor, tiene que aterrizar sus ideas en resolver los problemas cotidianos de la empresa. Es inteligente lo que se han propuesto, indudablemente, y es necesario para el país. Te pregunto dos cosas finalmente. ¿La empresa privada está entendiendo, está comprendiendo, o está hipotecada, está rehén, cautiva de sus inmediateces? ¿Está entendiendo este largo aliento que propone el gobierno ahora? Creo que nuestra labor es acompañar a esta nueva generación de empresarios, muchos que han salido a estudiar fuera del país, que han visto experiencias como parques tecnológicos, donde se crean sitios de cooperación. No es un típico parque industrial, es una hilera de... Parque industrial no tiene nada que ver con parque tecnológico, o tiene muy poco que ver. Muy poco que ver, o sea, porque cuando las primeras veces que presentábamos la idea de Yacha, algunos empresarios decían, bueno, es como un parque industrial. Decían, no tiene nada que ver en esa hilera de galpones donde sitúan algunas fábricas y muchas de retail, ¿no es cierto? El parque tecnológico es un parque donde se exhibe y se produce y se vende inteligencia. No es cierto, una ensambladora, no es una maquila, no es un parque industrial típico. El parque tecnológico es fundamentalmente inteligencia. Inteligencia que sale de los institutos de investigación, de los centros de investigación y de las necesidades de las empresas. La otra pregunta, Edgar, que te quería hacer Héctor, perdón, ¿qué te dije? Edgar. Como Alan Poe. Me has reído, ¿no? Te ve un poco trágico hoy día. El tenebroso Edgar Poe, claro. Y sabes que era muy divertido, ¿no? Por supuesto. Claro, le entraba la droga que era el contexto. Bueno, Héctor, la otra pregunta que te hago es, si vas a rescatar lo guardado, lo medular tecnológico que puede ser aprovechado, puesto en vigencia, las universidades van a colaborar contigo, te van a abrir sus archivos, tienen personal para darte información en este sentido. ¿Qué vas a hacer por eso? Hemos caminado en un proceso de digitalización de las tesis. Hemos pasado por un proceso muy fuerte de reformas universitarias donde la palabra principal es pertinencia, investigación, donde la reconversión de las instituciones de educación superior pasa principalmente por la calidad, y esa calidad implica también un diálogo permanente entre pares. No podemos pensar más en la universidad como el claustro académico, sino debemos pensar en una universidad que dialoga y que comparte el conocimiento y que hay flujos de ideas. No podemos permitir como ecuatorianos que se trate al extranjero, al ecuatoriano que fue a estudiar fuera, como un paria, como alguien que le va a robar el puestito al licenciado que viene claro, fungiendo de profesor, y que él sí tiene un retardo tecnológico. La universidad ecuatoriana sigue siendo en gran medida una universidad metafísica, ¿no es cierto?, de claustros, de abstracciones. No hay una conexión y una sintonía con la planificación de la producción nacional. No hay todavía eso, no hay un pragmatismo, no hay un cordón umbilical que ate, que vincule el conocimiento con la necesidad. Ese no existir tiene que pasar a un efecto de demostración del sí se puede. Cosas interesantes pasan en Ecuador. Hay elementos muy alentadores en la ESPOL, en la Politécnica Nacional, en la Universidad Técnica de Ambato. Hay universidades que comprenden plenamente el rol, pero los esfuerzos todavía no son suficientes para llegar a una economía de escala. ¿Ustedes van a empujar esos esfuerzos? El nodo central de este proceso se vuelve Yachay al tratar de concentrar los laboratorios nacionales que por lógica no podemos tener en cada universidad o en cada esquina. ¿Qué quiero decir con esto?
por ejemplo, los Estados Unidos tienen un solo o un grupo de dos telescopios totalmente cooperativos en la comunidad internacional para poder explorar los confines del universo. Existe un solo laboratorio tipo CERN, es decir, la ciencia es cara. No puedes tener un laboratorio como el Centro de Estudios Físicos Nucleares de Europa en cada uno de los países. Me estás hablando del ginebrino, del suizo CERN, ¿no es cierto? A los 27 kilómetros del acelerador atómico. Por supuesto, no puedes tener uno en cada país. Debes tener uno concentrado donde haces economía de escala porque es extremadamente caro. Entonces, ¿qué es lo que decían? ¿Por qué no hacen un Yachay en cada provincia? No se puede, porque la ciencia es costosa y nuestro país lamentablemente no tenemos los recursos ilimitados como para financiar un Yachay en cada esquina, pero sí necesitamos confluir, hacer que las redes de investigación especialicen a cada universidad para que en Yachay desarrollemos esa tecnología que es común a todos y que pueda derivarse en una mejora productiva. Esa es la idea. Conclusivamente, Yachay tiene que ser un emporio, ¿no es cierto? Concentrador de conocimiento teórico y conocimiento aplicado, que es la tecnología. Uno solo y generoso, abierto a todo el mundo, sin distingos. Es la idea que creo que mantienes. Por supuesto, el conocimiento abierto tiene que privilegiar los flujos abiertos, el conocimiento como un bien público y fundamentalmente centrado en la resolución de los problemas de nuestro empresariado. Héctor, ¿cómo te agradezco haber venido? Te he buscado con Palo de Romero, como no te encontraba, contraté un parapsicólogo y te encontré porque siempre andas muy ocupado, siempre estás trabajando. Yo me imagino que el Héctor Rodríguez tiene que buscarse unas horas en la madrugada para seguir atendiendo a sus amigos. Bueno, gracias por haber venido, Héctor, ha sido muy fecunda la conversación contigo. Esta es tu casa siempre, Yachay siempre será aquí muy bien recibido. Muchísimas gracias, al igual que Marcelo, te esperamos en el campus de Yachay para que nos puedas visitar y podamos hacer uno de estos hermosos programas en la Ciudad del Conocimiento. ¿Con una fritadita será? ¿Y un cuy? No, ese animal feroz no como. Ese animal feroz que acabas de mencionar es lo único que no como. Todo lo demás me atarugo y devoro. Bueno, entonces una fritada con un ají de pepa de sambo. Eso ya me gustó. Gracias, Héctor, muy gentil. Un abrazo para ti, muy gentil.